¿Qué tal a todos? El día de hoy voy a presentar el tema de disfunción eréctil. Comenzando por el contenido, vamos a encontrar en la introducción lo que es la definición de la disfunción eréctil, así como también vamos a repasar un breve repaso simplemente de lo que son las constituciones anatómicas pues del pene propiamente para saber cómo va a estar implicado o cómo va a involucrarse en la disfunción eréctil. Además, adelantando un poco sobre la etiología, que esta pues es multifactorial, entonces es importante saber la constitución anatómica de este. Como punto número 3 tenemos a la clasificación. Además, en el 4 los factores de riesgo predisponentes que puede tener un paciente y que es más susceptible a desarrollar disfunción eréctil. En cuanto a la epidemiología, también vamos a tener diagnóstico, hablaremos sobre el tratamiento y por último, se va a presentar un caso clínico referente hacia esta enfermedad. Para después terminar con nuestra conclusión, nuestras bibliografías y los anexos, que son unas pequeñas preguntas que ustedes podrán revisar al final de este video. Entonces, comenzando por la definición de disfunción eréctil, ¿qué es? Bueno, pues esta es la incapacidad que puede ser recurrente y persistente. Además de esto, va a ser parcial o puede presentarse de manera completa. Para lograr mantener una erección lo suficientemente satisfactoria, esto para mantener relaciones sexuales en caso de que se tenga alguna pareja. Anteriormente se le denominaba como el término de impotencia, aunque actualmente este término ya está en desuso. La disfunción eréctil no simplemente va a ser un problema médico, sino también se considera un problema social y que principalmente va a afectar a los hombres de todas las edades, aunque hay un cierto grupo en específico en el cual se va a afectar mayormente. Pero además de esto, afecta a todas las etnias y a todos los grupos sociales. Además de esto, pues va a tener una repercusión significativa en la calidad de vida del paciente. Y no solo del paciente, sino también de las parejas. Al querer tener relaciones sexuales, estas no van a ser satisfactorias, como se menciona en algunas bibliografías. Ahora vamos a comenzar por la anatomía del pene. En esta voy a recalcar primero sobre la descripción, que ya sabemos que el pene pues es un órgano sexual masculino, sí, y esta funcionalmente y normalmente va a tener una capacidad eréctil. Es lo que se supone que debe hacer normalmente el pene. En cuanto a sus situaciones o dónde se encuentra, este se va a estar situado por debajo de la sínfisis del pubis y pues por encima del escroto. Como estamos viendo en la imagen, este pene está traccionado hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque como ya lo habíamos mencionado, este va a estar por encima del escroto. Además de este, va a presentar una forma flácida, como se está viendo normalmente es una forma flácida, una forma cilíndrica y como ya se había mencionado anteriormente se va a ubicar por delante del escroto. En toda funcionalidad o todo movimiento normal es que este sea muy móvil, además de que su longitud puede llegar desde los 10 a los 12 centímetros estando en un estado flácido y esto ya en un paciente adulto. Aunque es importante mencionar que en un estado de erección, este obviamente va a aumentar su volumen y su longitud, además de que se va a volver más rígido y algo importante aquí es que se va a enderezar hacia adelante del pubis y hacia la pared abdominal. Esta erección va a ser importante también porque en ella se van a distinguir 3 puntos, los cuales son la extremidad proximal o también conocida como raíz del pene, el cuerpo cilíndrico y la extremidad distal. Hablando un poquito más de estos 3 puntos, es importante mencionar que la extremidad proximal, o también denominada como raíz del pene, se va a situar en la parte anterior del perineo y esta va a estar fijada por un esqueleto en la inserción de los cuerpos cavernosos del pubis y pues en el plano mediano por el ligamento suspensorio del pene. Es por ello que esta parte, además de ser la que va a constituir la raíz del pene, pues va a ser la que va a tener
un ligamento suspensorio para fijarla. En segundo punto, pues tenemos al cuerpo cilíndrico, en el cual este se va a ver constituido por el dorso del pene, es una cara superior, y también una cara inferior, que es la cara uretral o también conocida como cara escrotal. ¿Esto por qué? Porque como ya lo había mencionado, y si podemos recordar esta imagen, este se va a situar por delante del escroto. Y al ser una vista inferior, por eso se le denomina también como cara escrotal u uretral. Y en último punto, pues tenemos a la extremidad distal, que esta es la extremidad más lejana del pene, en el cual se va a formar principalmente por el glande y el prepucio. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva para describir mejor a estas situaciones anatómicas. Para comenzar, el glande, este se describe principalmente como una textura lisa, pero también va a estar tapizado por una mucosa. Además de que, si podemos ver en la imagen, en lo más distal, que es el vértice, se va a encontrar el orificio externo de la uretra. Y si vamos bajando un poquito más, su base va a ser ensanchada. Y esta se va a denominar como corona del glande, como estamos viendo aquí en la imagen. ¿Vale? Y pues esta corona es importante porque va a estar conectada a lo que es el surco balanoprepucial, o también conocido aquí como el cuello del glande, que es aquí el que se está señalando. Espero si se vea mi cursor, lo que pasa es que pues hay un poco de problemas con ello, pero pues seguimos. Y pues ya sabemos lo del glande, entonces ahora vamos a pasar al prepucio. Este es importante porque va a ser un pliegue que va a recubrir a lo que es nuestro glande. Y pues se describen ciertas bibliografías, principalmente en la Target, que se forma, tiene una forma como de manguito, porque va a estar alrededor del glande cubriéndolo. Y pues en esta unión va a haber una unión cutáneo-mucosa, gracias al glande y pues también propiamente al prepucio. Ahora, aquí es importante porque siempre se va a dejar un orificio por donde el glande va a emergir. ¿Esto en qué casos? Pues en lo que estamos viendo, en una erección de forma normal, aunque también se puede en las micciones, es decir, en las ganas de orinar. Es importante mencionar que puede existir condiciones patológicas por el cual el prepucio no se pueda retraer, como lo puede ser la fimosis. Y esta pues se puede corregir mediante una intervención quirúrgica. Ahora bien, vamos a pasar más adentro de esta constitución anatómica, y en la cual nos vamos a ir desde un punto más anatómico y hacia otro punto más interno, si se podría decir así. Entonces, en nuestro punto más externo vamos a tener a las envolturas del pene. Estas son importantes y cabe resaltar que son 5: la piel, dartos, la fascia superficial del pene, también la fascia profunda del pene y la túnica albúgina. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a describir cada una de ellas. Va a ser unas descripciones rápidas porque lo que nos interesa son las formaciones eréctiles, que es lo que está cubriendo, que son los cavernosos y los cuerpos esponjosos. Pues en la piel ya sabemos que esta va a ser fina y gracias a esto pues va a ser también muy móvil. Esta se va a prolongar, como ya dijimos, a nivel del cuello del glande y pues va a estar cubierto por el prepucio, dichamente mencionado, y pues con la mucosa del glande también. Lo importante aquí de este es que va a contener unas glándulas sebáceas y pues van a estar al nivel del prepucio, cerca de la corona del glande, es decir, donde nosotros podemos ver aquí se va a ubicar estas glándulas sebáceas. Ahora, en cuanto al dartos, esta va a ser una capa de fibras musculares lisas, pero esto es principalmente dependiente del tejido subcutáneo que la va a estar formando. Como ya lo mencionamos anteriormente, se va a presentar en forma de un manguito longitudinal y circular que va a estar extendido desde el cuello del glande. Y esto es muy importante porque este músculo va a seguir una continuación del dartos del escroto, es decir, que el dartos del pene
va a continuar el trayecto formando también el dartos del escroto. En cuanto a la fascia superficial del pene, esta se va a ver constituida por un tejido conectivo laxo. Entonces, si el dartos son fibras musculares lisas, en la fascia superficial del pene vamos a tener un conectivo laxo. ¿Y esto para qué? Pues tiene como función principalmente la movilidad de la piel. Además de que esta fascia está principalmente involucrada con el dartos, porque va a ser la que va a estar cubriéndolo de esta manera. Pero pues siguiendo también su dependencia de esta, va a ser un tejido subcutáneo. Y pues pasando por la fascia profunda del pene, que es ya un poco más interno, esta va a tener tejido conectivo fibroso. A diferencia del otro, que es un tejido laxo, este va a ser fibroso. Esta se va a caracterizar por ser más gruesa y pues aquí ya se empiezan a envolver las formaciones eréctiles, como lo que son también los vasos profundos del pene, que los vamos a ver más adelante. Y por último, en la túnica albugínea se va a presentar de los cuerpos cavernosos y de los cuerpos esponjosos. Pero esta, como principal característica, es que va a estar en una cápsula fibrosa que va a envolver a nuestras formaciones eréctiles, que es lo que nos importa. Y pues una vez rodeada o encapsulados estas formaciones eréctiles, vamos a pasar propiamente a describir cada una de ellas. Aquí lo que nos interesa es que se van a presentar dos tipos de cuerpos, lo que son los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. En cuanto a los cuerpos cavernosos, se menciona que se va a estar dividiendo uno por el lado izquierdo y otro pues por el lado derecho. Es decir, va a haber uno en cada lado. Y lo importante aquí es que se consideran como los pilares del pene. ¿Esto por qué? Pues porque se van a insertar de manera anatómica atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas. Es por ello que se le denomina que son los pilares del pene. Además de que, como estamos viendo en la imagen, pues estos van a ser cilíndricos y conforme siga su trayecto hacia distalmente, se va a ir adelgazando en cuanto a sus extremidades, hasta llegar pues al sínfisis del pubis y por último hasta la raíz del pene, ¿no? También se considera que este pues va a ser el cuerpo del pene, porque es de una manera en el que hacia adelante hasta el glande se va a formar el cuerpo del pene. Es decir, que desde el glande hacia la base o hacia la raíz del pene es lo que se puede constituir como los cuerpos cavernosos. Ahora también tenemos a los cuerpos esponjosos. Estos son importantes porque también van a rodear a la uretra, van a contener por dentro a la uretra. Y además de ella, pues va a haber ciertas partes, como por ejemplo la parte posterior, en la cual se va a alojar en la separación de los cuerpos cavernosos, ¿vale? Y en la parte medial o en la parte media, aquí es importante porque en el cuerpo del pene o el cuerpo esponjoso se va a ocupar un canal, y este canal va a ser el canal subcavernoso, y se va a situar, o se menciona que se sitúa medianamente por debajo del tabique del pene, además de que va a determinar una pequeña protrusión longitudinal en la cara uretral del pene. Espero si se logre ver en la imagen, que sería por aquí aproximadamente. Y pues esta, como ya vimos, es nuestra extremidad de los cuerpos cavernosos, ¿vale? Y por último se menciona la extremidad pues anterior, que esta se menciona que es abultada y va a estar en forma, la bibliografía lo menciona como en forma de bellota, y por ello se percibe que es como nombre de glande, ¿vale? Esto, la extremidad anterior va a ser la que constituya al glande. Ahora vamos a pasar a algo importante también, que son las inervaciones e irrigaciones del pene. Aquí principalmente nos vamos a enfocar en lo que son las arterias de los cuerpos eréctiles,
¿Por qué? Pues porque estas principalmente son las que van a provocar una erección funcional. Pasando con las arterias, las que nos interesan de los cuerpos eréctiles son las arterias pudendas internas, que estas se dan a partir de la rama ilíaca interna. Además de esto, van a formar arterias del bulbo del pene, o también conocidas como arterias bulbo-uretrales, y también como la arteria dorsal del pene. Estas son muy importantes, ¿por qué? Porque van a formar una red que tiene una gran importancia, en la cual se van a formar las arterias profundas del pene, o también conocidas como arterias cavernosas, ¿vale? Estas arterias cavernosas se supone que son las más desarrolladas, y además de esto, más profundamente se van a crear o van a dar a ramas en forma de espiral, o se menciona como ramas espiroideas, en las cuales se van a formar las ramas helicinas, que son las últimas al llegar al flujo sanguíneo, en el cual se va a producir pues propiamente la erección. Además de esto, vamos a tener que las venas, estas van a ser más superficiales y más profundas. En cuanto a ellas, se mencionan dos de principal importancia, las cuales son las venas superficiales, que estas van a ser de las túnicas que van a drenar hacia abajo, y pues en las venas del escroto también. Aunque también se menciona que arriba se va a reunir con la vena dorsal superficial del pene. Y pues la otra es la vena o las venas profundas, que estas van a drenar a las venas cavernosas. Estas venas van a estar dilatadas gracias a los cuerpos eréctiles, formando una vena dorsal profunda, y en esta última va a estar más voluminosa, de que es un colector situado mediamente o inmediatamente profundo a la fascia del pene, que ya la vimos en la anterior diapositiva. Ahora, en cuanto a los nervios también juegan un papel importante en ello, y se menciona que pues la sensibilidad se va a presentar más viva a nivel del glande. Esta va a estar asegurada, o se menciona que tiene que haber una correcta sensibilidad gracias a los nervios génito-femoral y al ilioinguinal, que pues ya sabemos que son los ramas o ramos del plexo lumbar. Pero aquí los nervios que nos interesan para una correcta erección pues van a ser dependientes del ramo proveniente de del plexo hipogástrico inferior, y que a la vez va a participar también los nervios esplánicos pélvicos, o también conocidos a estos también como nervio erector de Eckhart. Y además de esto pues vamos a tener elementos del sistema nervioso parasimpático, los cuales vamos a ver en este momento de cómo es que se produce una erección. Anatómicamente y fisiológicamente hablando de cómo se produce una erección o una correcta erección, es importante mencionar que la erección pues va a ser un fenómeno reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Que al aplicar cierto estímulo se va a ver reflejado, o este se va a ver denotado en la erección propiamente. Ciertos estímulos que se mencionan son excitación psíquica, táctil, visual u olfatoria. Y cabe resaltar que no solamente puede ser un tipo de estímulo, sino pueden ser varios estímulos al mismo tiempo los que estén provocando esta erección, ¿vale? Una vez dicho esto, pues comenzamos, porque la erección pues va a transformar lo que es el pene flácido a un organismo o a un órgano más voluminoso y más rígido. ¿Y esto cómo se produce? Pues se debe a un aporte sanguíneo masivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en los flujos eréctiles, en el seno de los tejidos eréctiles, se va a llenar todo de sangre. Y esto se va a ver reflejado en que la anastomosis o las uniones arteriovenosas se van a cerrar, para que este flujo sanguíneo no se vaya a escapar por ningún lado, sino que ahí se retenga. ¿Y dónde se va a retener? Pues principalmente en los cuerpos cavernosos y en el cuerpo esponjoso también. Entonces, estos cuerpos van a exigir una vascularización arterial intacta,
y es así como un drenaje venoso satisfactorio pues después de la erección. Pero vamos primero a que una vez de que se cierran las uniones arteriovenosas, se va a dar una estimulación parasimpática. Y esto es importante porque va a entrar el sistema nervioso parasimpático. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar en una relajación de los músculos lisos de las trabéculas y de las arterias helicinas. Entonces, esta estimulación parasimpática, como ya lo mencioné, pues va a hacer una relajación a nivel de músculo liso, lo que va a permitir que la sangre llene las cavidades de los cuerpos del pene lo máximo de sangre posible. Y estos músculos, que son bulboesponjosos e isquiocavernosos, van a comprimir a lo que son los plexos venosos. ¿Esto para qué? Esto tiene como principal función impedir el retorno de la sangre. Además, algo aquí muy importante que se me pasaba es que en la estimulación parasimpática, además de que la relajación de los músculos lisos de las trabéculas va a producir una liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico se menciona que es el principal neurotransmisor para que ocurra una correcta erección. Entonces, ya sabemos que son estos los puntos más importantes, ¿vale? Principalmente, pues se va a tener o se va a requerir de un aporte sanguíneo masivo. Después de esto, las uniones arteriovenosas se van a cerrar para que no se escape ningún flujo o no haya ningún drenaje a nivel de sangre. Después de ello, va a entrar el sistema nervioso, principalmente el parasimpático, que mediante una estimulación va a liberar óxido nítrico para que éste tenga la función de relajar a los músculos lisos de las trabéculas y también para las arterias helicinas, que como ya sabemos son las últimas al llegar a los cuerpos esponjosos y a cavernosos. Y por último, hay músculos que son los isquiocavernosos y bulboesponjosos que van a comprimir a los plexos venosos. Esto pues para que haya o no haya, mejor dicho, un retorno venoso. Ahora, fisiológicamente, así se debería de ocurrir una erección. Pero también, como sabemos, la erección siempre debe de terminar y el pene volver a su forma flácida, que es la forma normal. ¿Y esto cómo se hace? Pues se va a realizar a través de una estimulación simpática. Ojo aquí, para la erección es importante la estimulación parasimpática, pero para una flacidez o para el término de esta erección se va a dar por una estimulación simpática. ¿Y esta cómo va a ocurrir? Pues va a ocurrir de la misma forma o va a requerir a los mismos puntos tratados, pero de una forma invertida. ¿A qué me refiero con esto? Que si en la estimulación simpática se va a relajar a los músculos, es el contrario en la estimulación simpática, en la cual se va a contraer a los músculos y pues así haya menor flujo en cuanto a lo que son los cuerpos cavernosos y esponjosos. Nuestro sistema circulatorio está formado por arterias, venas y capilares. El pene es uno de los únicos órganos que requiere un suministro continuo de sangre. Para mantener su función reproductora, se compone de 3 tejidos cilíndricos esponjosos, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Durante el estado de flacidez, el flujo sanguíneo hacia el pene es escaso, y la entrada de sangre es demasiado escasa debido a la contracción de las fibras musculares lisas trabeculares. La erección es un proceso fisiológico que suele comenzar con una estimulación sensorial y mental del cerebro. Los impulsos procedentes del cerebro provocan la relajación de los músculos de los cuerpos cavernosos. El parasimpático relaja el músculo liso vascular mediante la liberación de óxido nítrico, provoca una vasodilatación. La afluencia de sangre aumenta y crea una presión en los cuerpos cavernosos. El pene se dilata y como resultado, aumenta su tamaño. Expansión de las trabéculas impide el drenaje venoso al comprimir las venas emisarias entre las 2 capas de túnica albigenia, con lo que la sangre queda atrapada, y se produce la erección completa, y esto es lo que denominamos mecanismo veno-oclusivo pasivo.
La congestión sanguínea se produce porque el flujo sanguíneo aumenta y las arterias helicinas se enderezan y dilatan, permitiendo que la sangre llene los cuerpos cavernosos. Posteriormente, la estimulación genital induce un nuevo aumento de la rigidez del pene que se denomina reflejo bulbo cavernoso. Por último, tras la eyaculación, la inervación simpática se encarga de contraer de nuevo la musculatura lisa trabecular. En consecuencia, el flujo sanguíneo arterial del pene disminuye y se produce un drenaje venoso que conduce a una evacuación progresiva de la sangre de las trabéculas. A continuación, el pene vuelve a su estado de semilla de lino. Y bueno, les agregué este video para que sea un poquito más entendible cómo es la fisiología de la erección, de cómo se va a producir o cómo se tiene que producir normalmente. Ahora, en esta diapositiva es importante mencionar posibles causas a nivel anatómico, a nivel fisiológico e incluso a nivel embriológico, de las cuales podemos nosotros inferir para que en la etapa adulta se pueda desarrollar una disfunción eréctil. Principalmente en unas posibles causas anatómicas para el desarrollo de esta disfunción eréctil es que puede haber una alteración en la arteria pudenda interna. ¿Esto a qué se debe? Pues principalmente se le retribuye a traumatismos u accidentes que se pueden haber situado o suscitado anteriormente en cuanto a los pacientes. En cuanto a las posibles causas fisiológicas, ya vimos todo el proceso de la erección, que comienza con la estimulación sexual y esta pues ya dijimos que puede tener varios estímulos, ¿vale? Entonces una vez estos estímulos se va a propiciar lo que es el sistema nervioso central, que principalmente es el parasimpático. Y dijimos que en cuanto a los neurotransmisores involucrados, el principal neurotransmisor pues es el óxido nítrico. Ahora bien, puede haber aquí que el óxido nítrico no se libere o debido a las terminaciones nerviosas o también debido a un endotelio vascular. Y por ello, en ellas, en ciertas etapas, pues puede ser que la disfunción eréctil no puede ocurrir debido a las alteraciones en cualquiera de estos procesos antes mencionados. Además, es importante mencionar que hay predisponencia en los factores vasculares, así como una disfunción endotelial, que esto puede reducir la disponibilidad del óxido nítrico, afectando en sí pues la vasodilatación necesaria para la erección, además de enfermedades crónicas o predisponentes, como se va a ver más adelante, pero les adelanto, diabetes es la principal causa de disfunción eréctil. Y por último tenemos una posible causa a nivel embriológico. Pues como ya sabemos, la disfunción eréctil puede tener ciertos aspectos embriológicos relacionados con el desarrollo del pene y de sus estructuras vasculares y nerviosas. Y esto ocurre a partir de la diferenciación sexual que sabemos que ocurre entre las semanas 7 y 17 de semanas de gestación. Y esto va a estar influenciado por andrógenos propiamente que van a estar producidos por los testículos, y pues esto va a llevar un correcto desarrollo del pene y del escroto. Sin embargo, el tejido eréctil del pene pues va a estar compuesto por lo que se llama corpus cavernosum y corpus spongiosum. Y puede experimentar cambios significativos durante el periodo fetal. Y estos cambios van a partir de variaciones en cuanto a la cantidad de colágeno, de fibras musculares lisas y también de fibras del sistema elástico. Y estas son muy importantes para la función eréctil pues en la vida adulta. Ahora pasando a la etiología, cabe aclarar que esta etiología se menciona como multifactorial, es decir, que se le van a atribuir diversos factores que pueden provocar una disfunción eréctil. No solamente va a haber una causa,
sino puede haber varias causas. Y entre las principales son causas psicológicas, causas hormonales, enfermedades subyacentes o preexistentes, enfermedades o padecimientos neurológicos y también por la interacción pues de ciertos fármacos. Pasando a la etiología psicológica, aquí hay algo muy importante a destacar, que esto se llama trastorno del deseo sexual hipoactivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta condición puede depender directamente de la disminución de la atracción hacia la pareja. Además de que este puede estar relacionado con diferentes problemas psicológicos, como es la ansiedad, el estrés, los traumas, y por ello, cuando se presenta por primera vez una disfunción eréctil, entonces posteriormente va a haber reacciones evasivas. ¿Y esto por qué se hace? Principalmente los hombres lo hacen para evitar el fracaso. Es decir, que si ya tuvieron un evento de estos, prefieren mejor abstenerse de tener relaciones sexuales con su pareja, pues para evitar la pena y evitar el fracaso que le puede atribuir esto. Además de que en el trastorno del deseo sexual hipoactivo también se debe a, como ya lo dije, la disminución de la atracción de la pareja, o puede ser también por problemas propiamente de la pareja. En cuanto al hormonal, este es importante porque sabemos que la testosterona es el principal inductor o es el principal impulsor del deseo sexual. Entonces hay ciertas patologías a nivel hormonal o una disminución de estas hormonas que va a causar una disfunción eréctil. Por ejemplo, pues tenemos al hipogonadismo. Al no haber suficientes hormonas propiamente, estamos hablando propiamente del hombre, al no haber suficientes hormonas sexuales masculinas, entonces va a haber una disminución del líbido o del deseo sexual. También esto puede pasar con la hiperprolactinemia. Esta también es muy importante porque en los hombres, al haber más cantidad de prolactina, se menciona que también va a haber una disminución del deseo sexual. Y pues por último, el hipotiroidismo, que también estas tres patologías hormonales se menciona que causan una disminución del líbido. Y en cuanto a las enfermedades, ya sabemos que son enfermedades subyacentes, es decir, que estas ya están preexistentes antes de una disfunción eréctil, como lo son las enfermedades vasculogénicas, cardiovasculares y metabólicas. Y en ella se menciona principalmente en artículos recientes que la diabetes mellitus es el principal factor o etiológico de una disfunción eréctil. Le sigue la hipertensión arterial, que recordemos, y esta tabla es sacada de la Guía de Práctica Clínica de México, en cuanto una hipertensión arterial, pues ya se considera a partir de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Además de esto, otros puntos, otras enfermedades predisponentes es la obesidad, la aterosclerosis y también la dislipidemia. Algo importante aquí y que encontré en artículos recientes es que la disfunción eréctil puede ser secuela de una infección previa por COVID-19. ¿Y esto cómo funciona? Pues principalmente se ha encontrado que la prevalencia de esta disfunción eréctil se va a predisponer o se va a dar entre una población del 0.48% y el 75% de los pacientes con COVID. ¿Y esto cómo se va a dar? Pues recordemos que las células de Leydig, que en los túbulos seminíferos, las células germinales, van a estar retribuidas por los ECA2, que los ECA2, recordemos que son las enzimas convertidoras de angiotensina. Entonces, estas, al estar altamente expresadas, van a funcionar como un receptor directamente para COVID. Y entonces, COVID puede, gracias a los ECA2, COVID
puede invadir directamente a este tejido testicular, pues a través de estos receptores de ECA2 y causar una disfunción eréctil. Y aquí como punto verde les puse que los ECA2 pues van a actuar como receptores de algunos coronavirus, principalmente el que ya vivimos en pandemia, que es SARS-CoV-2. Y pues esta interacción va a permitir que el virus entre a las células humanas, principalmente en las células de Leydig, y causar esta infección. Y como estamos viendo aquí en la imagen, pues principalmente tenemos a SARS-CoV-2 y estos son los receptores de ECA2. En cuanto son afines o tienen cierta afinidad, pues van a entrar a las células. Ahora pasando al punto neurológico, este se va a ver afectado en una alteración en la transmisión nerviosa. Si bien sabemos, va a haber ciertas patologías, como lo es en la médula espinal, o neuropatías periféricas, como ya sabemos que son las neuropatías diabética, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson. Además de estas, van a tener enfermedades neurodegenerativas. Pero, ¿por qué sucede eso? Pues principalmente sabemos que las neuronas o ciertas neuronas van a estar cubiertas por mielina, que van a tener un correcto potencial de acción o una correcta comunicación entre ellas para responder a estímulos nerviosos. Y como ya mencionamos, el sistema nervioso parasimpático o los estímulos en el sistema parasimpático pues van a provocar una erección. Entonces, al no haber cierta producción de mielina o al tener neuronas desmielinizadas, pues esto va a entorpecer a lo que son los neurotransmisores, que ya dijimos que es el óxido nítrico. Entonces, por ello, va a haber una mala erección o incluso ya de plano una disfunción eréctil. Entonces, por ello que los factores neurológicos están en estos puntos. Ahora, en cuanto a los fármacos, tenemos a los antihipertensivos, que pues principalmente se mencionan dos, que son los diuréticos diacídicos y los beta bloqueadores. ¿Estos qué van a hacer? Pues a nivel sistémico van a disminuir la presión intracavernosa y pues al disminuir la presión intracavernosa pues también pueden disminuir la presión arterial sistólica. ¿Y cuáles son estos antihipertensivos más comunes o los que se han reportado con mayor prevalencia en una disfunción eréctil? Pues en cuanto a los diuréticos es la hidroclorotiazida y en cuanto a los betabloqueadores se menciona al atenolol y al metoprolol. También va a haber psicotrópicos que estén relacionados con la disfunción eréctil, como son los antidepresivos tricíclicos y las benzodiazepinas. Y también están los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y también los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Y estos principalmente se les atribuye al amitriptyl y también al lorazepam. Y algo importante aquí es que también la risperidona se va a atribuir a una disfunción eréctil, pero esta también puede aumentar los niveles de prolactina. Y si bien lo vimos anteriormente, al haber una hiperprolactinemia, pues además de la disfunción eréctil, se va a producir una disminución en el deseo sexual. Es por ello que también se produce esta disfunción eréctil. Y en cuanto a otros fármacos que están relacionados también, aunque no son comúnmente reportados que se presenten, pero pueden llegar a presentarse disfunción eréctil, es el ketoconazol, que se menciona en ciertos estudios que está referido como una disminución en la producción de testosterona. Y otro pues es la espironolactona. ¿Y esta qué va a hacer? Pues va a bloquear, o se menciona que puede bloquear a los receptores androgénicos, que como ya sabemos es el principal, pues la testosterona. Entonces, si no hay testosterona, va a pasar lo mismo que el ketoconazol. Se va a disminuir los niveles de testosterona, va a disminuir el deseo sexual y por ende se puede presentar una disfunción eréctil, parcial o completa. Esto depende ya también
de cierta etiología o de ciertos factores de riesgo. Y pues pasando a la clasificación, tenemos que la clasificación se puede dividir en tres, o se subdivide en tres partes. Se puede clasificar por etiología, por la gravedad e incluso por una respuesta a cómo se esté llevando el tratamiento. Vamos a empezar primeramente por lo que es la clasificación por etiología. Pues esta, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en etiología, se va a ver principalmente detonada por una vasculogénica o por etiología vasculogénica, que esta pues está relacionada, como ya vimos, en problemas vasculares que van a afectar el flujo sanguíneo del pene. Posteriormente la neurogénica, que esta pues va a ser causada por daños en los nervios que controlan la erección, además de una endocrina, que esta está asociada principalmente a desequilibrios hormonales, como ya vimos anteriormente, la deficiencia de testosterona o una elevada cantidad de prolactina. Y pues la psicogénica. La psicogénica va a estar derivada de factores psicológicos, como lo es la ansiedad, el estrés o problemas de relación o laborales, que ya vimos anteriormente. En cuanto a la gravedad, esta se va a determinar utilizando el dominio de función del Índice Internacional de Función Eréctil. ¿Qué es esto? Pues es un test llamado también IF5, que lo vamos a ver ahorita. O bueno, nos pasamos a este. En este cuestionario se va a ver, es un test en el cual el paciente tiene que responder con completa sinceridad a estas 5 preguntas. Y dado a sus respuestas, se van a interpretar los resultados con base a esta tabla, en donde vemos que un resultado de 22 a 25 pues no presenta una disfunción eréctil. De 17 a 21 puede presentar una disfunción, pero esta va a ser en un grado leve. En cuanto de 12 a 16, sí se puede presentar disfunción eréctil, pero esta puede ser de leve, pero puede pasar aún más a moderada. De 8 a 11, pues se le retribuye a una disfunción eréctil moderada. Y ya si está en los índices más bajos, que son de 5 a 7, pues ya es una disfunción eréctil grave. Es decir, que ya no tiene una disfunción parcial, sino aquí ya no tiene respuesta a estímulos. Bueno, pues esa es la clasificación por la gravedad. Ahora, va a haber una clasificación basada en la respuesta de tratamiento. ¿Y esta cómo funciona? Pues la disfunción eréctil puede clasificarse según la respuesta de tratamientos específicos. Como aquí lo puse, los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5 o los PDE5E. ¿Y esta cuál es? Pues principalmente es la Viagra, comercialmente como se conoce. Además de esto, pues pueden indicar una disfunción eréctil más severa si no funciona el tratamiento con los inhibidores de la fosfodiesterasa. Si esto no funciona, se puede indicar un tratamiento o se puede indicar un diagnóstico más severo, como es el caso de una enfermedad oclusiva venosa cavernosa. ¿A qué se refiere esto? A que si no funciona o si no responde al tratamiento con la Viagra, se puede retribuir a enfermedades más peligrosas o incluso más difíciles de tratar, como es una oclusión en cuanto a la vena o las arterias cavernosas también. Bueno, aquí ya vimos que este es el cuestionario de disfunción eréctil. Y ahora vamos con los factores de riesgo. Pues en cuanto a los factores de riesgo, esto es muy importante, porque como ya había mencionado, la disfunción eréctil es un problema multifactorial, pero va a tener también varios factores de riesgo, que son los que voy a mencionar a continuación. Les hice esta tabla para que se pueda organizar mejor la información y sea pues más entendible para todos.
el principal factor de riesgo o uno de los factores de riesgo es la edad. Aunque mencioné anteriormente que se puede presentar a cualquier edad, desde la pubertad, desde la adolescencia, vida adulta, hay un grupo en común en los cuales se va a presentar principalmente esta disfunción eréctil, que puede llegar a ser de igual o mayor a los 40 años de edad. En cuanto a los factores en el estilo de vida, el tabaquismo es un factor que va a atribuir también mucho a que se produzca una disfunción eréctil, además de una inactividad física. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente lleva una vida sedentaria, no hace ejercicio y pues principalmente no está activo en sus actividades o no se toma un tiempo para realizar ejercicio, también es un factor de riesgo importante para desarrollar una disfunción eréctil. Además de un índice de masa corporal elevado. ¿Qué quiere decir esto? Esto se retribuye más a la acumulación adipositaria. Es decir, si nuestro paciente o si el paciente presenta obesidad, pues de igual manera es un factor de riesgo a considerar de suma importancia. Y condiciones médicas, como lo son la diabetes mellitus, que ya vimos, la hipertensión, una enfermedad cardiovascular o también un síndrome metabólico, pues estos son los factores de riesgo más importantes y que se deben de considerar ante una persona que puede presentar una disfunción eréctil. Y pues en cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, el 52% de los hombres van a presentar dicha enfermedad o dicho trastorno. Y se retribuye más a un grupo selectivo de hombres que va desde los 40 hacia los 70 años de edad. Y pues con obvias razones, también se le va a atribuir con tasas más altas en aquellos pacientes mayores de 70 años. ¿Vale? Ahora, algo aquí importante es que en México, la Secretaría de Salud menciona que la disfunción eréctil se puede presentar o se presenta mayormente en personas mayores a 40 años. De estas personas que se presentan en México, el 55% de ellas va a ser leve, va a ser una disfunción leve. En el 35% de ellas una disfunción moderada y el 10% una severa. Aunque es importante recalcar que la epidemiología en México y en otras partes del mundo no es tan exacta. Esto se debe a que, como lo menciona la Secretaría de Salud, que para no verse afectado en el autoestima, un gran porcentaje de personas quienes presentan ojo aquí, está mal, esta disfunción eréctil o disfunción sexual, impotencia, recordemos que ya no está en desuso ese término, ¿vale? Entonces, personas que se ven afectadas por esta disfunción se van a resistir a reconocerlo y van a evitar a cualquier modo recibir un tratamiento médico. ¿Por qué? Pues para no verse afectados en el autoestima y para no tener vergüenza. Es por eso que hace aún más difícil estudios epidemiológicos para saber un poco más sobre las cifras exactas que se presentan aquí en México y a nivel mundial. Aquí es importante en la epidemiología porque había encontrado un artículo en el cual en cierta población mexicana, es decir, en un grupo específico aquí en México, se realizó un estudio en el cual se reportó una incidencia de disfunción eréctil del 26%. Y en este estudio se encontró que de ese 26%, el 67.8% de los casos eran probablemente de origen psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Problemas con la pareja, problemas laborales, ansiedad u estrés, ¿vale? Mientras que de ese 26%, el 32.2% pues ya eran de origen orgánico.
Es decir, que ya tenían otra etiología que no fuera la psicológica. Ahora bien, pasando al diagnóstico, y aquí es muy importante tener una correcta o una buena historia clínica o anamnesis o buena exploración física. ¿Y qué se le debe de preguntar principalmente al paciente? El inicio de la disfunción eréctil, el tiempo transcurrido desde que fue su primer evento, la correlación con una pareja en específica, si existen conflictos de pareja, si vamos a determinar cómo es su erección y cómo está la rigidez en cuanto al pene, si existe eyaculación sin erección o si va a haber erecciones espontáneas nocturnas. Además de esto, se le va a aplicar lo que ya dijimos que es el índice internacional de función eréctil, que son las 5 preguntitas pues que ya vimos anteriormente. Esto es como un diagnóstico más clínico. Sin embargo, se pueden pedir laboratorios como lo son el perfil tiroideo. ¿Para qué? Pues para evaluar TSH, T3 y T4, que estén en sus valores normales. Y si existe alguna anomalía, principalmente como ya dijimos en hipotiroidismo, pues es de principal instancia tratarlo para seguir en vigilancia con el paciente y ver si esa es la causa principal. También se le pueden mandar niveles séricos de la hormona luteinizante, que recordemos que sus valores normales oscilan de 1.8 a 8.6 unidades internacionales por litro. También la prueba de testosterona total, que estaba de los 300 a los 1000 nanogramos por decilitro. Además de esto, laboratorios diagnósticos también de suma importancia, como lo es la hemoglobina glicosilada, que esta recordemos que es para diabetes. Y si llega a reportar un porcentaje igual o mayor a 6.5, pues ya sería una diabetes. Y es por ello que se pide esto, porque ya sabemos que es un principal factor de riesgo y también una principal etiología, pues para desarrollar disfunción eréctil. Además de esto, se le puede realizar una evaluación psicológica para ver si está teniendo problemas, como ya habíamos mencionado anteriormente, con la pareja, laborales, si presenta cuadros o situaciones de ansiedad o de estrés. Ahora, estos son pruebas diagnósticas un poco más complejas, en la cual se realiza la prueba de inyección intracavernosa. Esta es muy importante porque se va a inyectar a nivel uretral un fármaco vasoactivo, el cual dijimos que es el aprostadil, o también conocido coloquialmente o comercialmente como la Viagra. Entonces, una vez inyectado va a haber un desarrollo de la erección que se tiene que presentar en 10 minutos. Después de esos 10 minutos, vamos a ver si la erección va a tener una duración de 30 minutos. Si ese es el caso, si la erección dura de 30 minutos o más, entonces todo a nivel fisiológico, tanto a nivel sistema nervioso, a nivel anatómico, o sea, todo a nivel está funcional, ¿vale? Todo se encuentra normal. Simplemente, si dura menos de 30 minutos, pues se le va a diagnosticar como una disfunción eréctil, pero esta de clasificación psicógena, ¿vale? Es decir, que tiene problemas psicológicos o tiene algún cuadro de ansiedad o los que ya mencioné anteriormente. Ahora, vamos a pasar con la ecografía dopplerpeniana, que esta es muy importante y esta se puede aprovechar también una vez realizada la prueba de inyección intracavernosa. ¿Por qué? Pues va a ser, se puede hacer como un material o como un diluyente de esta, porque en la ecografía de Doppler peniana podemos ver el flujo sanguíneo
y si va a ser correcto o si va a presentar anomalías. Como estamos viendo en la imagen, en la primera imagen, que es esta, vamos a tener a la arteria pudenda interna, en la cual se puede denotar que no tiene un correcto flujo. Y en la segunda, pues va a disminuir aún más este flujo. Y pues por ello es de importancia médica como un estudio de imagen para el diagnóstico correcto de una disfunción eréctil. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener un diagnóstico o una prueba de tumescencia peniana nocturna, o también conocida como la TPN. ¿Esta en qué consiste? Para iniciar con esto, recordemos que la tumescencia peniana nocturna pues es un fenómeno fisiológico y esta se va a presentar de una manera espontánea. Y estas simplemente son erecciones que se puede dar mientras el hombre duerme y son totalmente normales. Ahora, ¿a qué va este examen? Este examen se va a realizar mediante un dispositivo que, como estamos viendo en la imagen, pues es ese, en el cual va a registrar las erecciones espontáneas durante la noche. O sea, durante duerme se va a registrar este tipo de erecciones. Y este tipo de examen va a constar de 2 anillos de látex. Uno se va a colocar en la base del pene y otro en la punta del pene. Y estos anillos pues van a medir la presión durante toda la noche. Tanto la presión, pero también mide el tiempo que va a durar esas erecciones. Y estas van a ser registradas en el dispositivo. Una vez registrado estos datos, suele durar este examen de una noche o incluso se puede alargar hasta 2 noches. Posteriormente a eso se va a consultorio con el urólogo para la interpretación de los resultados. Encontré que aquí en México este examen se realiza por aproximadamente 6,000 pesos mexicanos. La importancia de esto es que sí está disponible en México y aunque no es tan económico, también puede servir como un método diagnóstico eficaz para la disfunción eréctil. Pues por último vamos a pasar en cuanto al tratamiento. El tratamiento igual se va a dividir en varias partes, como lo tenemos: tratamiento de primera línea, el de segunda línea y el de tercera línea. Y estos van a repercutir según el grado de disfunción eréctil. En cuanto a la primera línea, pues tenemos modificaciones del estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a abordar factores de riesgo que nosotros o que el paciente pueda modificar, como lo es la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, asimismo la nutrición, que influye mucho, y pues principalmente es un cambio en el estilo de vida. Y acompañado de eso vamos a tener a los inhibidores orales de la fosfodiesterasa tipo 5, que como ya había mencionado es la Viagra, y esta pues va a ser el tratamiento de primera línea para la disfunción eréctil. En cuanto al tratamiento de segunda línea, este se va a llevar a través de una terapia de inyección intracavernosa, ¿vale? En esta terapia de inyección intracavernosa también se puede inyectar el alprostadil, que ya dijimos que es la Viagra, que esta también puede estar como en solución para inyectar por la uretra y para que esta realice un correcto flujo y pues haya una erección. Si no funciona, se pueden considerar otros tipos de tratamiento de esta línea, como lo es el supositorio intrauretrales y el dispositivo de erección al vacío, o también conocido como BET, que es el que estamos viendo en la imagen, que son similares a unas ventosas, ¿sale? Si ustedes conocen las ventosas, sabemos que van a ser como una succión, tienen la función de succionar, pero por medio del vacío.
Pues entonces este tratamiento va a ser similar a lo que hacen las ventosas. Y por último tenemos al tratamiento de la tercera línea, en el cual va a ser quirúrgico. Este se menciona que puede ser por medio de un implante de prótesis del pene, que es el que estamos viendo en la imagen. Esto va a incluir pues a los implantes inflables y que son maleables. Y estas prótesis inflables se van a asociar con altos índices de satisfacción y se ha llegado a reportar que son efectivas en amplia gama de pacientes. Estos también incluidos pues los que tienen una disfunción eréctil grave o completa. Además de esto, también se considera una cirugía de revascularización del pene como segunda opción si no funciona la anterior. Pero pues esta ya es un poco más compleja, ya que es más rara y generalmente se realiza para hombres jóvenes con lesiones vasculares discretas, que son traumatismos genitales que vimos anteriormente el tema de mis compañeros. Y pues una vez dicho esto, vamos a pasar con el caso clínico. Pues se trata de un paciente varón de 57 años de edad. Este trabaja como administrativo. Padece de diabetes mellitus tipo 2 con 6 años de evolución y está en tratamiento con metformina. Su dosis es de 1700 miligramos por día y glimepirida 6 miligramos por día. Además presenta dislipidemia con atorvastatina 20 miligramos por día y irbesartán 300 miligramos día para su hipertensión arterial y ácido acetil salicílico 100 miligramos al día. El paciente refiere que no fuma, bebe un vaso de vino con las comidas y los fines de semana se toma además algunas cervezas. Realiza ejercicio de manera esporádica. Al hacerlo le cuesta mucho y efectúa la alimentación de manera aceptable. El motivo de consulta es que acude por un problema que le tiene muy angustiado, pero que no ha querido comentar nada anteriormente, porque refiere que le da vergüenza. Comenta que lleva algún tiempo, en el cual no precisa fechas, sin poder cumplir con sus deberes matrimoniales, a pesar de querer mucho a su esposa, debido a que no consigue tener erecciones. No refiere otra sintomatología. En la exploración física, refiere un peso de 74 kilogramos, una talla de 162 centímetros, un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado, tensión arterial de 132 sobre 83 milímetros de mercurio. En la auscultación, tanto cardíaca como pulmonar, va a estar normal con ruidos presentes. Se le hizo un electrocardiograma en el cual resultó normal. Al explorar fondo de ojo va a presentar signos de retinopatía diabética incipiente, pero refiere que no presenta ningún dolor o alguna otra sintomatología. Y exploración neurológica normal. En laboratorios vamos a tener la glucosa de 187 miligramos por decilitro, hemoglobina glicolizada de 9.4%, el colesterol total de 211 miligramos sobre decilitro, HDL 51 miligramos sobre decilitro, LDH 145 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos van a estar de 77 miligramos por decilitro. En cuanto a la creatina, va a reportar 0.76 miligramos sobre decilitro. En la relación de cociente microalbúmina y creatina, reporta 15 miligramos por gramo. Y en el estudio de MDRD es mayor su tasa de filtración de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. En el antígeno prostático específico, hormonas tiroideas y testosterona sérica se presentan normales. Se infiere que la disfunción eréctil en este paciente puede estar relacionada con la presencia de diabetes mellitus mal controlada,
porque recordemos que la hemoglobina glicosilada salió de 9.4, lo cual es sumamente elevada. Una dislipidemia e hipertensión arterial, también mal controlada, y una retinopatía diabética incipiente, que sugiere daño microvascular, y también esta podría estar afectando la disfunción eréctil, la función eréctil. En cuanto a los factores de riesgo modificables, pues es la alimentación, el ejercicio, el peso, consumo de alcohol, son factores que el paciente puede modificar para mejorar su salud general y posiblemente su función eréctil. Ahora bien, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la disfunción eréctil es un problema que afecta significativamente la calidad de vida de los hombres, especialmente de aquellos con condiciones crónicas como lo es la diabetes o la hipertensión arterial. La disfunción eréctil no solo es un problema de salud sexual, sino también un indicador de posibles trastornos cardiovasculares subyacentes. La comunicación abierta y el seguimiento continuo son claves para el éxito del tratamiento. Factores psicológicos como la ansiedad, el estrés y problemas en las relaciones pueden afectar significativamente el rendimiento sexual y contribuir a la disfunción eréctil. Ciertos medicamentos, como los antihipertensivos y antidepresivos, pueden inducir o exacerbar la disfunción eréctil, por lo que es crucial discutir estos efectos con un médico para ajustar el tratamiento si es necesario. Y pues esta sería todo de mi exposición. Les dejaría aquí las bibliografías consultadas y pasamos con los anexos, que son las preguntas, que estas simplemente son como para retroalimentar el tema y para saber que se aprendió algo de este tema. Entonces se las dejo aquí. De todos modos, yo paso la presentación al grupo para que ustedes la verifiquen a más detalle y con el tiempo a su disposición. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.